Bienvenidos a Fe y Deber. En el capítulo de hoy quisiera hablar de algo que hoy en día puede sonar extraño, y es cuando se dice el deber no es político, el deber es bíblico. Y tengo un par de capítulos sacados de la Biblia y versículos que quisiera compartir con ustedes. Voy a tratar de explicar lo más que yo pueda. A lo mejor ustedes tienen una mejor explicación de eso, pero eso es lo que yo quisiera explicar en este día. Y, y vamos a ver, ¿verdad? Ustedes en los comentarios me pueden dejar saber sus opiniones, podemos hablar de esto también. Y luego pues hacer otros videos. Este solo es el principio de muchas cosas que yo quisiera hablar. Eh, Porque el deber viene de Dios, viene con una responsabilidad desde el principio, desde que Dios creó a Adán y Eva. Dios le dio un dominio a Adán. Fue un deber que Adán tenía desde el principio. Y todo esto viene con una responsabilidad, viene con honor y conducta, viene con acción y fe. Y todo esto, cuando se trabaja en conjunto, pues es un trabajo que estamos haciendo para Dios. Así es que vamos a tratar de explicar algo ¿verdad? Y ver dónde Dios nos lleva en esta jornada juntos. Entonces, ¿qué significa el deber? Ese deber que Dios nos ha dado a nosotros acá, y especialmente ya cuando uno viene a ser hijo de Dios y entra a esa familia en la que Él nos ha llamado. Como mencioné antes, es una responsabilidad que tenemos ante Dios, primeramente, como Él nos ha llamado, como Jesús dijo, ¿verdad? Cuando les dijo a los discípulos: id y predicad en todas partes del mundo. Ese fue uno de los primeros deberes que Él dejó, y es algo que tenemos que hacer. Yo por mucho tiempo, pues, yo no voy a las calles, yo no predico ni en el trabajo, ni a mis familiares, ni amigos, ni nada. Pero gracias a Dios, pues, tal vez lo puedo hacer por este medio, llevar la palabra de Dios más allá y dar un poquito de mi tiempo para todos aquellos de que tal vez no tienen también tiempo de salir o están ocupados o algo así. Pero esa es una responsabilidad que tenemos ante Dios: llevar su palabra a todos los rincones del mundo, respetar las autoridades, ¿verdad? Sabemos que todos ellos son establecidos por Dios. Nos tenemos que someter a los gobernantes de esta tierra, aunque sean dictadores, lo que sea. Hay que orar por ellos. Es lo que nos llama a Dios a hacer. Ese es otro de los deberes que tenemos que hacer. Hay que tener fe también, porque la fe sin obras es incompleta. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Cuando trabajamos así, trabajamos en equipo en la iglesia, trabajamos en equipo en cualquier otra cosa de que nosotros estemos trabajando, la palabra de Dios dice que lo hagamos como que si lo hacemos para el Señor, y lo estamos haciendo para el Señor. Es una mayordomía de los roles que Dios nos ha dado. Es una obediencia vivida en acción. Y el deber no es político. Como yo, tenemos a mi hijo, tengo un sobrino en este momento en la naval, tengo amigos todavía que están en las Fuerzas Armadas. Es un deber que también la nación nos llama a proteger a la nación, no solamente a Estados Unidos, todo el mundo. Tuve tíos que prestaron servicio militar en El Salvador. El último de ellos, pues, dio su vida
por la nación, en verdad, durante la guerra civil, pero fue un deber que la nación lo llamó a él durante la guerra civil. Y en tiempo de paz también es un deber que la nación nos llama para seguir protegiendo a la nación, no solamente en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz también. Y y es algo también bíblico. Dios en el Viejo Testamento armó su ejército con Israel para proteger a Israel. Si no hay ejército en una nación, esa nación cese de existir. Entonces también es un deber que Dios nos ha dado. Tenemos deberes también como en la familia, como esposo, como esposas. Tenemos un deber para nuestros hijos, para nuestros padres, un deber en el trabajo, cómo nos comportamos. Eh, También para nuestra comunidad. Mira, ¿cómo podemos ayudar a nuestra comunidad? Como ciudadano. Todas estas cosas tienen algo significativo para Dios. No solamente porque voy a la iglesia, no solamente porque voy a dar un diezmo. Yo soy culpable de eso, primeramente, por mucho tiempo, irme solo a sentar a la iglesia, oír un buen sermón, decir, oh, wow, ese sermón me cayó al corazón, gracias pastor, Dios me ha hablado. ¿Y después qué? ¿Dónde quedó mi deber como cristiano? Después llegar a la casa y echarme unos traguitos. Señor, perdóneme. Pero sí, es un deber que tenemos con la comunidad, con nuestras familias, como les dije, nuestras esposas. Y cuando mantenemos ese deber con nuestras familias y otras cosas de las que ya mencioné anteriormente, ese mantenerla y lo que nos ayuda a mantener todo esto es la fe, es esa fe que podemos tener en Cristo Jesús. Porque, como dije antes, y eso está en la palabra de Dios también, que la fe sin obra está incompleta. En otras ediciones de la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué es la fe? ¿Qué produce la fe? La fe produce obediencia, la fe produce servicio, la fe produce integridad, la fe produce responsabilidad. Porque sin fe nada de esto funciona. Podemos tratar de trabajar y de que esto funcione, pero ¿en verdad funciona? No lo creo. Porque podemos ser obedientes, sí. Y ahí es donde viene la fe. Cuando dice la fe sin obra es muerta, porque yo puedo ser obediente, decir, oh, no, que yo voy a ser obediente porque me quiero ganar el reino de Dios, no, que voy a ser obediente con mi familia para que me dé herencia, que voy a ser Entonces, pero cuando hay fe, uno dice, no, yo lo voy a hacer porque amo a mi familia, no me importa herencia, yo lo voy a hacer porque es mi papá, mira qué viejito está, yo lo voy a hacer estas obras, no para salvarme, sino porque yo ya soy salvo. Yo voy a hacer esta fe para que, yo voy a ser obediente en el trabajo, no para que me paguen más, sino para que vean el buen empleado de que yo soy. Yo voy a ser íntegro. Yo voy a tener responsabilidad en mi trabajo, voy a tener responsabilidad en mi familia, voy a tener responsabilidad en la iglesia, voy a tener responsabilidad. ¡Wow! Hay demasiadas responsabilidades. Pero sin fe, todo eso es vano. Y es un deber que tenemos que tener nosotros para mantener esa fe grande y viva y que nos mantenga siempre en esa jornada donde Dios quiere que sigamos. La Biblia nunca presenta la fe como algo pasivo.
La fe verdadera siempre produce acción. Como lo dije antes, la fe sin obras está muerta. La fe sin acción no sirve. La fe verdadera produce acción. Porque si yo voy a querer ayudar a alguien, lo voy a querer ayudar porque me nace del corazón y es algo que Dios ha puesto en mí. No es porque diga, le voy a ayudar, lo voy a poner en las redes sociales. Oh, miren, voy a dar $100 aquí. O miren, ya le di un par de zapatos a este. O que esto. Así no trabaja la fe. No. Y el deber de nosotros de ayudar a aquellos con necesidad es un deber que Dios nos ha dado y nos lo pone en nuestros corazones, de ayudar a aquellas personas, de ser obedientes a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros empleados, donde sea. Entonces todo esto está conectado. El deber, la fe, todo esto, cuando lo unimos, hace algo grande. Y la gente ve eso, la gente lo ve y dice, ¿qué cambio? A mí, por ejemplo, me pueden decir, mira qué hipócrita, porque lo que habla, y después se va a echar sus cervecitas. Y le hablo del corazón, porque es una batalla que yo he tenido por mucho tiempo, pero ya gracias a Dios pues ya se está cancelando eso, porque quiero ser obediente. Quiero ser íntegro, quiero ser responsable. Entonces todo esto me está ayudando a salir adelante. También hablando de la responsabilidad que nos da, la responsabilidad en la sociedad. Y podemos ver en Romanos 13, y voy a leer rapidito, Romanos 13, del versículo 1 al 4, y ahí casi todo el capítulo completo habla de esto, pero solo estos 4 nos enseñan la responsabilidad hacia la autoridad, y puede ser también a la sociedad, que dice, comenzado en el 13, que toda persona esté sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Así que si se oponen a la autoridad, en versículo 2, resiste la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán condenación para sí mismos. 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para las buenas obras, sino para las malas. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva la espada en vano, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. También en 1 Pedro 2, el versículo 13 al 17, nos enseña honor y conducta. Y dice en el 13, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, someteos a toda la institución humana por causa del Señor, ya sea al rey, un presidente, un alcalde, lo que sea, como supremo, dice, o a los gobernadores como enviados para él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no causando la libertad como pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí lo que nos está explicando o diciendo estos versículos es cómo vivir con honor, cómo respetar el orden, cómo actuar con integridad. Y esto significa, aunque no nos guste, obediencia ciega a los gobiernos, como mencioné antes.
No te gusta tu presidente, tu gobernador, tu lo que sea, ora por él. Ora. Eso es algo que yo aprendí del presidente de El Salvador. Yo no lo odio. Yo oro por él, por todo lo que está haciendo. Y por algo que a mí no me gusta, yo oro. Y si viene de Dios, pues ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Y eso significa entender que el orden y la responsabilidad son parte del diseño de Dios. Todo lo que viene de Dios, todo orden viene de Dios. El deber se vive con cosas simples, como cuidar a la familia, trabajar con honestidad, servir a otros, vivir con disciplina, contribuir a la comunidad. El deber es simplemente la fe vivida en la vida diaria, como lo mencioné antes, y no quiero sonar como un disco rayado, pero lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la iglesia, cómo nos comportamos, a cómo lo comportamos afuera de ella, todo eso nos afecta en nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas. Tenemos que ser más responsables en todo, pero especialmente a nuestras familias y especialmente a la familia de Dios. Y dando ese ejemplo, ya entonces nuestras familias terrenales verán el cambio en nosotros. No solo de hablarlo, sino de vivirlo. Ese es el deber que Dios nos ha dado. Como dije anteriormente, no solamente para nuestras comunidades, nuestra familia y todo, pero también el deber que tenemos para proteger a la nación de una manera u otra. Si no apoyamos, por ejemplo, si yo no apoyara a mi hijo que fuera a ponerse ese uniforme y ¿cómo se llama? Y para proteger esta nación, yo apoyara de otra manera. Yo apoyo ahora que yo estoy afuera, yo apoyo a nuestros militares. Yo oro por ellos. Que Dios los proteja donde sea que estén. Ese es el deber que tengo ahora. Y lo voy a seguir manteniendo. Lo hago por mi sobrino. Lo hago por ahora mi hijo que va para allá. Y pues de que Dios los proteja, porque ese es el deber que nos ha dado. Yo sé que todos no lo hacen, no lo van a hacer, no es el llamado de Dios en sus vidas, pero debemos de dar gracias a estos hombres y mujeres valientes que se ponen ese uniforme diariamente y atienden al llamado de su nación. Así es que sabemos que en este tiempo muchas personas quieren separar la fe de la responsabilidad, pero la Biblia hace lo contrario. La fe verdadera produce responsabilidad, produce servicio, produce integridad. El deber no es político, el deber es bíblico.